Continuando con esta serie de videotutoriales, ahora vamos a hablar de las rectas y ángulos. Una recta es una línea que se extiende en una misma dirección, por lo tanto tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de puntos. Una recta puede ser la unión entre un punto y otro y en medio de ella habrán 1.000.000 de puntos, o siempre podemos extenderla más allá de los puntos en los que se está dando esta recta. Y luego el ángulo, que puede ser definido como la parte del plano determinada por dos semirrectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo, y la unidad de medida de los ángulos son los grados. En este caso vemos aquí dos rectas que comparten un solo lado en un punto, y este punto se le va a llamar vértice y la medida que hay entre esas dos va a ser el ángulo. Entonces ahora vamos a ver los tipos de rectas que existen. Las rectas paralelas son dos rectas que tienen la misma distancia entre ellas y que sin importar cuánto se alarguen siempre existirá esa misma distancia. Por lo tanto, las rectas paralelas nunca llegarán a encontrarse o a tocarse. Luego vemos las rectas oblicuas, que es cuando dos rectas se cruzan entre ellas en direcciones opuestas y que forman cuatro ángulos al momento de encontrarse. Y por último tenemos las rectas perpendiculares, que son dos rectas que se encuentran y que al encontrarse forman ángulos de 90 grados en cada uno de ellos. Ahora hablaremos de los tipos de ángulos y dependiendo de su medida existen cuatro tipos. Tenemos los ángulos agudos, que son aquellos que miden menos de 90 grados, un ángulo obtuso, que son aquellos que miden más de 90 grados pero menos que 180, y luego tenemos el ángulo recto, que mide exactamente 90 grados, y por último tenemos el ángulo llano, que es el que mide 180 grados. Ahora, con el uso de lo que aprendimos de rectas y ángulos, vamos a ver un poco más de cómo se combinan ambos. Ahora tenemos los ángulos complementarios y suplementarios. ¿Y qué sucede? Que cuando yo trazo una línea entre un ángulo puedo formar dos tipos, complementarios o suplementarios. En caso de los complementarios es cuando dos ángulos continuos forman 90 grados. En este caso el ángulo alfa y el ángulo beta al sumarse deberían de sumar un ángulo recto de 90 grados. Mientras que los suplementarios son aquellos ángulos contiguos que al sumarse suman 180 grados. En este caso delta y epsilon deben de sumar 180 grados. Y ahora lo veremos en un problema un poco más aplicado, donde ya estamos hablando de dos rectas paralelas que son cruzadas por una recta oblicua y en su camino trazan varios ángulos, y vemos una relación que existen entre todos estos ángulos. En este caso primero mencionamos los ángulos opuestos por el vértice. Como ya mencionamos, el vértice es ese punto en el que se encuentran las dos rectas que forman un ángulo, y lo que sucede es que los ángulos que son opuestos por el vértice son iguales. En este caso el ángulo F va a ser igual al ángulo H. ¿Por qué? Porque este es el vértice y por ende son opuestos por el vértice. También tenemos el ángulo B y el ángulo D serían opuestos por el vértice, ya que aquí comparten este pequeño vértice y por lo tanto son iguales. Y lo mismo sucedería con el ángulo E y el G, o el ángulo A y el C. Ahora tenemos los ángulos alternos internos, que esto significa que mientras tengamos estas dos rectas que son paralelas, dentro de ellas se formarán estos cuatro ángulos y los alternos internos van a ser iguales. En este caso nos dice que el ángulo C y el ángulo E son iguales. Como podemos ver, ambos están dentro de las dos rectas paralelas y son alternos. ¿Por qué? Porque no están en el mismo lado. Y también tenemos el ángulo H y el ángulo B, ambos son internos y son alternos, por lo tanto este ángulo y este ángulo son iguales. No podemos hacer lo mismo con un ángulo F o G porque estos son externos, ya que no se encuentran dentro del límite que trazan estas dos rectas paralelas. Pero ¿qué pasa con los externos? También tenemos la regla que nos dice que los ángulos alternos externos también son iguales, y en este caso se aplica bastante igual a los alternos internos, solo que en este caso tomaremos únicamente los ángulos externos. En este caso el ángulo F y el ángulo D son iguales y el ángulo A y el ángulo G también son iguales. En este caso no vamos a tomar aquellos que están limitados por estas dos rectas paralelas, únicamente los que están fuera de ellas. Y por último tenemos los ángulos correspondientes, que en estos lo que vamos a tomar es un ángulo alterno y uno interno. Un ángulo interno y uno externo, y en este caso serán aquellos que están en el mismo lado
pero que no son consecutivos, y por esto decimos que el ángulo F y el ángulo B son ángulos correspondientes, por lo tanto miden lo mismo, y como pueden ver no son consecutivos. El ángulo consecutivo AB podría ser el E o el A, pero el F no es consecutivo y debe estar en el mismo lado. También decimos lo mismo con el C y el G, son iguales. Tenemos el D y el H, y por último el A y el E. Todos estos ángulos miden lo mismo que su correspondiente, ya que ambos están en el mismo lado de la recta oblicua. Ahora hablaremos del ejercicio. En este nos dice, en la figura anterior las tres rectas verticales son paralelas. ¿Cuál es el valor de X? A, 4, B, 5, C, 9 y D, 18. En el ejercicio nos dice, en la figura anterior las tres rectas verticales son paralelas. ¿Cuál es el valor de X? A, 4, B, 5, C, 9, D, 18. Entonces se nos muestra estas tres rectas que, como dice, son paralelas, y estas otras dos rectas oblicuas que hace que se formen estos ángulos dentro de las rectas. Entonces lo que debemos de hacer es despejar para la variable X que se encuentra en estos dos ángulos. Entonces, como podemos ver, este ángulo 5x más 10y y el ángulo 70, ambos están dentro de las dos rectas paralelas, que son estas dos, y son alternos. Por lo tanto, podemos determinar que son ángulos alternos internos, y por lo tanto decimos que son iguales. 5x más 10y igual a 70. Ahora, si nos vamos al otro lado, vemos que el ángulo 25x más 4y y el ángulo 120 son correspondientes, ya que ambos se encuentran a este lado de esta recta oblicua. Tienen a estas dos rectas paralelas que comparten, y uno de ellos es interno y el otro es externo, y no son adyacentes. Por lo tanto, podemos decir que son correspondientes, y por lo tanto son iguales. 25x más 4y igual a 120. Lo que queremos es despejar para X, por lo tanto, utilizando estas dos ecuaciones vamos a encontrar cuál es el valor de la variable X. Entonces agarro la primera ecuación y voy a despejar para la variable y en términos de X. Lo primero que hago es pasar este 5x que está sumando al otro lado al restar, por lo tanto nos queda 10y igual a 70 menos 5x, y por último solo me queda pasar este 10 que está multiplicando al otro lado al igual a dividir. Por lo tanto nos va a quedar que todo este término, o sea 70 menos 5x dividido entre 10, va a ser igual a y. Entonces, ya teniendo el valor de y en valores de x, lo vamos a sustituir en la segunda ecuación, donde nos dice que 25x más 4y igual a 120. Por lo tanto decimos que 25x más 4, y aquí en lugar de y vamos a poner lo que nos dio su valor en términos de x, y vamos a decir que 4 por 70 menos 5x entre 10 es igual a 120. Primero vamos a desarrollar la multiplicación por 4. Entonces nos dice que 25x más 4 por 70 nos da 280, y 4 por 5x nos da negativo 20x, y eso lo vamos a dividir entre 10, y todo esto nos da 120. Ahora vamos a hacer la división entre 10 de estos dos términos, y nos queda que 25x va a ser más 28 menos 2x es igual a 120. Ahora vamos a realizar la separación de los términos iguales. En este caso tenemos 25x y negativo 2x, entonces vamos a realizar la resta y nos va a quedar a este lado 23x. Y este 28, que no tiene ninguna variable, lo pasamos al otro lado a restar, por lo tanto nos va a quedar 120 menos 28. Ahora decimos que este 23 que está aquí multiplicando lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Por lo tanto, y igual a 92, que sería 120 menos 28 nos da 92 entre 23, y por lo tanto al hacer esta división nos dice que y es igual a 4. Entonces la respuesta nos da la opción A, 4.